Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la interpretación de un diseño de mezcla de concreto. Se tiene como con suma importancia lo que es un diseño de mezcla de concreto, ya que se está acostumbrado en la actualidad dar proporciones al azar de las diferentes estructuras que se puedan tener en un proyecto, ¿no? Para lo cual un adecuado diseño de mezcla de concreto va a evitar posibles errores, va a evitar que se tenga una resistencia por debajo de la que se está siendo requerida en un determinado proyecto, ¿no? Bueno, podemos tener lo que son concretos en encofrados, en columnas, en veredas, en cimientos, para lo cual tenemos que analizar qué tipo de concreto se va a requerir en este tipo de estructuras, ¿no? O de qué manera podemos trabajar con este concreto, ya puede ser con una consistencia seca, con una consistencia fluida, analizar nosotros con qué tipo de concreto vamos a trabajar, ¿no? Por decir, en el caso de veredas, lo primordial es usar, si se tiene paños cortos o paños medianos, lo primordial es usar un concreto que tenga una consistencia seca, porque va a empezar a fraguar más rápido y va a facilitar el trabajo de los operarios, de los diferentes encargados que estén en ese campo. ¿Qué pasaría si ponemos una consistencia más fluida? Lo que sucede es que se va a demorar mucho más en el trabajo, ¿no? Pero en el caso de los encofrados, en el caso de las columnas, se va a necesitar que se tenga una consistencia más fluida, ¿no? Ya que el espacio entre caras de los encofrados en muchos casos es de 10 centímetros, 15 centímetros, dependiendo qué tipo de estructura se está trabajando. Y si se va a tener una consistencia seca, no va a permitir una adecuada trabajabilidad, por más que se le haga una vibración adecuada, ¿no? En este caso se va a necesitar un concreto que sea más fluido que un concreto seco, ¿no? Y de esta manera vamos a analizar cada tipo de trabajo que tengamos, con qué tipo de concreto vamos a trabajar, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a ver la consistencia del concreto, ¿no? ¿Cómo se mide, cómo se hace la prueba de esto? Es mediante el ensayo de cono de Abrams. Vamos a tener que se tiene estas características nuestro cono, de una base de 20 centímetros, de una parte superior de 10 centímetros, una altura de 30 centímetros, se va a necesitar una varilla de 50 centímetros, para lo cual se va a dividir en 3 capas, en la cual en la primera capa se va a realizar punzonadas de 25 punzonadas por capa. Como en este caso se realiza 25 punzonadas y seguidamente de eso se va a la segunda capa. Se realiza el mismo procedimiento, pero sin llegar a la primera capa. De la misma manera a la tercera capa, sin llegar a la segunda capa. Una vez realizado este procedimiento, se retira el cono de Abrams y nos va a quedar el concreto con un asentamiento de acuerdo a la fluidez que va a tener el concreto, ¿no? Entonces se va a medir desde la altura superior del cono cuánto de asentamiento ha tenido, y de acuerdo a eso vamos a clasificar qué consistencia va a tener, ¿no? Si esta altura va a tener entre 0 a 2 pulgadas, va a ser una consistencia seca. Que
Si va a tener de 3 a 4 pulgadas va a ser una consistencia plástica. Si va a ser mayor a 6 pulgadas va a ser una consistencia fluida. Entonces, ¿de qué manera se pueden dosificar las cantidades de materiales? Hay dos maneras en las cuales se pueden dosificar las cantidades de materiales, los cuales van a estar especificados en un estudio de diseño de mezcla, ¿no? Para lo cual nosotros tenemos que realizar ese estudio prácticamente de manera obligatoria, ya que en cada zona, en cada sitio se va a tener diferentes tipos de materiales. Se va a tener piedra chancada, puede tener un peso específico diferente, puede tener una característica diferente, los cuales no va a tener una proporción adecuada a otro tipo de proyecto, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a ver que se puede dosificar de qué manera. Uno, por peso, como se ve en las plantas de concreto, ¿no? La mayoría de las plantas de concreto se trabaja con lo que son con las balanzas, las cuales pesan los diferentes materiales que ingresan al concreto, como son el cemento, la arena, la piedra chancada, los aditivos, y esto se hace la dosificación de acuerdo al peso que tienen cada uno, ¿no? Bueno, vamos a ver más adelante cómo dosifican en este caso, ¿no? De igual manera se puede ver el Carmix, que es una máquina que se encarga de la mezcla de los diferentes materiales que ingresan al concreto, ¿no? Este Carmix cuenta con lo que es una pala, el cual tiene una balanza, ¿no? Y al momento de realizar una mezcla, el operador ya tiene, según su diseño de mezcla, le indican: se va a echar tantos kilos de cemento, seguidamente de eso se va a echar tantos kilos de agua, seguidamente de eso se va a echar tantos kilos de arena, seguidamente de eso se va a echar tantos kilos de piedra chancada, y ahí el operador va calculando. Primero le echan el cemento y él va observando, hay una pantalla que indica cuántos kilos, y de esa manera va observando la dosificación exacta que necesita para un determinado diseño de concreto, ¿no? Esta es la primera manera en la cual se dosifican las cantidades de materiales que va a entrar en un concreto, ¿no? La segunda es por volumen. Se va a encontrar también en un informe de diseño de mezcla que vamos a solicitar, los cuales podemos hacerlo con carretillas, o comúnmente lo que son llamados los buggies, que son los que cuentan con 3 pies cúbicos. De igual manera se puede fabricar cubetas que puedan tener un pie cúbico, los cuales van a tener un ancho, un largo y una altura de 0.3448 centímetros, ¿no? En este caso ya se está poniendo 34 centímetros. Se realiza este tipo de cubetas y vamos a tener lo que es un pie cúbico, o si no, en un balde. El balde también es una forma de medir, de dosificar muy buena, ya que contempla un volumen definido, ¿no? Bueno, en la mayoría de los casos se tiene que los baldes
tienen de 0.0179 metros cúbicos, ¿no? Bueno, como siguiente punto vamos a ver qué partes vamos a encontrar en un diseño de mezcla. Las partes más importantes que podemos ver en un informe de diseño de mezcla van a ser los cuadros, donde va a estar representado las resistencias que se ha solicitado al laboratorio, tanto en peso como en volumen. Vamos a tener las proporciones en peso y en volumen. Como segundo punto, tenemos que ubicar esos cuadros con qué tipo de consistencia van a llegar a trabajar, ya sea consistencia seca, consistencia plástica o consistencia fluida, con cada una de las resistencias que se ha solicitado. En este primer cuadro podemos observar lo que se ve en un informe de diseño de mezcla. Como primer punto vamos a ver, para una consistencia fluida se va a observar que se va a tener para una resistencia de 210, para una resistencia de 175, para una resistencia de 140. Las resistencias que solicitemos al laboratorio. Se va a tener proporciones tanto en peso como en volumen, ¿no? Ya se sabe que para una consistencia fluida el asentamiento va a tener que ser mayor a 6 pulgadas. En la dosificación en peso se va a observar que tanto en el cemento, el agregado fino, el agregado grueso y el agua van a tener las proporciones en kilogramos. Para una resistencia de 210 en este caso, para una consistencia fluida se va a tener 377.9 kilogramos de cemento, y también podemos observar que se tiene 671.30 kilogramos de agregado fino. De esta misma manera se va a observar que se tiene 840.3 kilogramos del agregado grueso y 180.3 litros de agua, que también es representado por kilogramos. Esta sería la dosificación en peso. Ahora vamos a ver la dosificación en volumen. En esta parte se va a tener proporciones definidas por pies cúbicos. De la misma manera vamos a tener para una resistencia de 210, para una consistencia fluida, vamos a tener un pie cúbico en cemento. Se sabe que una bolsa de cemento va a contener un pie cúbico. De la misma manera nos va a dar un indicativo de 1.7 pies cúbicos de agregado fino. Nos va a dar 2.4 pies cúbicos de agregado grueso y 23.3 litros de agua, ¿no? En esta parte vamos a observar las mismas tablas tanto para la dosificación en peso como para la dosificación en volumen. La consistencia plástica, un slump de 3 a 4 pulgadas. De la misma manera para una consistencia seca vamos a tener la dosificación en peso y la dosificación en volumen. Entonces, ¿cómo podemos realizar nosotros la interpretación de esta dosificación en peso, en este caso en campo? Vamos a poner un ejemplo que va a ser para una consistencia seca. Nos están solicitando un metro cúbico de concreto, ¿no? Para un determinado paño de trabajo. Nos solicitan un cubo. Estas resistencias que vamos a tener van a ser para un cubo, ¿no? En las dosificaciones en peso van a ser relacionadas para un metro cúbico. En este caso, si nos van a requerir para 3 cubos, solamente se hace una multiplicación de
el valor unitario, que en este caso sería 332.4 por 3 cubos. De la misma manera acá se multiplica por 3 y por 3, y de esta manera se puede trabajar en una proporción para cada volumen. En este caso solamente se está trabajando para lo que es un cubo, ¿no? Entonces para la dosificación en peso, en este punto vamos a usar lo que es un Carmex. Se había visto que el Carmex ya es una máquina que cuenta con una balanza, donde el operador cuenta con una pantalla, y en esta pantalla se observa la cantidad de material que está ingresando en función a un peso, y él da el indicativo de que se está cumpliendo con cada proporción, y así dar una buena dosificación. Bueno, este ejemplo sería que primero se van a echar 332.4 kilogramos de cemento. Se observa que el personal está echando el cemento al equipo, y de esta manera el operador del equipo va a estar observando y va a ser el indicativo de que ya se completó esa cantidad de material requerido. Seguidamente de eso se va a echar lo que es el agua, ¿no? Para que empiece a trabajar el cemento. Entonces, si vamos a tener 332.4 kilogramos de cemento y le vamos a adicionar 160.4 litros de agua, el operador dará el indicativo de que se pare a los 492.8 kilogramos. Con eso se completaría la proporción del cemento y del agua. Ahora nos faltaría lo que es del agregado fino y el agregado grueso. En este caso, como ya tenemos las dos primeras mezclas del cemento y del agua, vamos a ir a cargar lo que es el agregado fino. Entonces tenemos un indicativo de que se va a cargar mediante la pala 750.1 kilogramos, ¿no? El operador carga y vierte a la mezcladora hasta completar los 750 kilogramos, ¿no?, del agregado fino, más los 857.4 kilogramos de agregado grueso. Va a buscar la piedra chancada de la misma manera. Van a pesar todos estos materiales, ¿no? En total, para un cubo nos tiene que dar 2100.3 kilogramos. Va a ser la mezcla del cemento, del agua, más la mezcla del agregado fino y la mezcla del agregado grueso. Toda esa cantidad nos va a tener que dar a 2100.3 kilogramos. De esa manera nosotros vamos a tener una proporción adecuada con respecto al peso, ¿no? Ahora vamos a ver para una interpretación de una dosificación en volumen. Nosotros podemos realizar la dosificación de acuerdo a buggies que van a tener 3 pies cúbicos, o las cubetas de un ancho, de un largo y de una altura de 34 centímetros, que nos va a dar un volumen de 1 pie cúbico. En el caso de usar baldes también nos da un volumen definido, el cual nos va a dar en 0.0179 metros cúbicos. Esta es una de las maneras de dosificar en proporciones, pero de volumen. De la misma forma vamos a usar una consistencia seca, una resistencia y las proporciones que nos han dado en un laboratorio, ¿no? Bueno, en este caso vamos a realizar primero lo que es la dosificación en volumen, pero con carretillas, para lo cual ya tenemos la dosificación que se nos ha dado en el laboratorio. Sabemos que una carretilla, que un buggy
va a tener un volumen de 3 pies cúbicos, ¿no? Entonces, para una resistencia de 210 vamos a tener una proporción de cemento que indica que es un pie cúbico de cemento. Entonces, una bolsa de cemento va a tener un pie cúbico, entonces cumple. Seguidamente de esto vamos a tener 2 pies cúbicos de agregado fino, pero se sabe que la carretilla va a tener, el buggy va a tener 3 pies cúbicos. En este caso solamente se va a llenar un 67% de la capacidad del buggy, ya que esto va a contemplar 2 pies cúbicos. Para el agregado grueso vamos a tener 2.5 pies cúbicos. Se observa acá en esta imagen que vamos a tener que ya se está aproximando más a los 3 pies cúbicos que tiene el buggy, que se tiene que llenar un 83.3% de la capacidad del buggy, y de esta manera se completa lo que es la proporción del agregado grueso, y nos indica 20 litros de agua, y contamos con un balde que tiene 20 litros de agua. En este caso vamos a usar las cubetas para una dosificación en volumen, ¿no? Tenemos la misma proporción que se nos ha dado en el laboratorio y comenzamos. Tenemos una proporción de cemento, entonces vamos a tener un indicativo de un pie cúbico de cemento. Sabemos que una bolsa de cemento es un pie cúbico. Seguidamente de esto vamos a tener 2 pies cúbicos. Entonces, como se había visto, le hemos dado estas dimensiones a nuestra cubeta y nos va a dar un volumen de un pie cúbico. Entonces, si vamos a solicitar 2 pies cúbicos, vamos a necesitar lo que son 2 cubetas de agregado fino. Ahora, para el agregado grueso nos piden 2.5. En este caso vamos a necesitar 2 cubetas más media cubeta de agregado grueso. De igual manera, para el balde se va a solicitar lo que son 20 litros. Ahora, para los baldes, para una consistencia seca, de igual manera, para una resistencia de 210, tenemos que hallar cuántos pies cúbicos tiene un balde, ¿no? O un pie cúbico, cuántos baldes nos va a ocupar, para lo cual con una regla de 3 simple tendremos el siguiente procedimiento, ¿no? Se sabe que un pie cúbico va a tener 0.0283 metros cúbicos, y un balde, en este caso nuestro balde tiene 0.0179 metros cúbicos. De esta relación se está sacando que un pie cúbico va a ser igual a 1.6 baldes. Entonces, ¿qué indica? Que un pie cúbico es un poco más de un balde y medio. Entonces tendremos primero para el agregado fino, que van a ser 2 pies cúbicos. Si tenemos 2 pies cúbicos, multiplicamos por 1.6 y nos va a salir 3.2 baldes. Y para el agregado grueso vamos a tener 2.5 pies cúbicos. Entonces, si un pie cúbico equivale a 1.6 baldes, se multiplica 1.6 por 2.5, va a ser igual a 4 baldes. Y más el agua, que son 20 litros. De esta manera podemos dar una dosificación adecuada en las proporciones de cada elemento del concreto, ya que al momento de se usa mayormente, lo que se ve en campo es que usen lo que son las palas. Las palas no nos dan una proporción adecuada para cada resistencia que solicitamos nosotros, porque hay palas grandes, hay palas chicas,
y al poner una cantidad exacta de palas no nos da un volumen definido, ya que hay momentos en los cuales se carga poco, se carga bastante, y puede ser muy perjudicial para nosotros tener una resistencia, ya que según las proporciones que tenemos que llegar a una resistencia, y hay que ver la importancia de los procedimientos de preparado de concreto para tener un concreto de calidad y de una muy buena resistencia.